que muchas gracias. Para mí es muy importante el tiempo de adorar al Señor. Esta mañana, hermanos, quiero hablarles durante los siguientes 30 minutos acerca de por qué una persona, por qué un creyente, por qué una persona como usted lee la Biblia. Hacernos la pregunta, ¿para qué leer la Biblia? ¿No es cierto? Y hay gente que tiene una Biblia en casa, pero no la ha leído. La tienen como un recuerdo histórico, la tienen como un adorno, pero no han leído la Biblia. Y mientras no leamos la palabra, va a ser muy difícil entender el propósito de Dios. ¿Cuál es la intención con las cuales las personas leen la Biblia? Y hay diferentes pensamientos cuando alguien lee la palabra. Algunos leen la Biblia porque les parece amena, les parece bueno, les parece distraído leerla. Otros leen la Biblia para conocer una historia. Yo quiero saber más de la historia de Sansón. Yo quiero saber de la historia de José. He oído hablar de Esther. Yo quiero saber quién es Esther. Entonces leen la Biblia porque quieren conocer historias. Otros leen la Biblia solo para descubrir errores. Si la Biblia está equivocada. La Biblia dice que se hicieron las grandes lumbreras y después dice que Dios dijo hágase la luz. Entonces hay un error ahí porque si se hicieron las lumbreras, que es la luna y el sol, la luz ya estaba. Y entonces hay personas que se concentran en los errores de la Biblia. Y yo quiero decirles esta mañana que la palabra de Dios no es inerrante. Hay errores, pero esos errores no tienen que ver con nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana. Son errores de fecha, son errores de etapas, errores de historia, pero no afectan mi fe. Por ejemplo, algunos dicen que cuando Jesús caminó sobre las aguas, que en realidad Él no caminó sobre las aguas, sino que la playa o el lugar donde estaba era tan extenso que Él estaba caminando sobre tierra, pero se le veía agua, entonces se veía como si estuviera caminando sobre las aguas. Algunos dicen que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, sino que fue en otra época. Y se concentran en que la palabra tiene errores. No se afane por eso. No se afane por eso. Aquí lo que no tiene error es el propósito de Dios con su palabra para hacernos salvos. Amén. Eso no tiene error. La paga del pecado es muerte aquí hace 2000 años y va a ser dentro de otros 3000. La paga del pecado va a ser muerte. La resurrección de Cristo va a ser la razón, la clave de nuestra salvación. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Algunos dicen que Cristo en realidad no resucitó, sino que se equivocaron de tumba. Entonces cuando fueron a ver la tumba, no fueron a la tumba donde Jesús fue sepultado, sino a otra tumba. Entonces claro, no lo encontraron. Tantas cosas que hay gente que se dedica a encontrar errores en la Escritura. Otros leen la Biblia para atacar a los creyentes, a nosotros mismos. Entonces leo la Biblia para contradecir, para decir así no es, eso no es cierto, la Biblia está equivocada. En el caso de nosotros como cristianos, debemos leer la Biblia para encontrar orientación, para encontrar luz, para encontrar un camino para nuestras vidas. Y hoy quiero compartirles 5 razones para leer la Biblia. Y la primera razón la encuentro en el Salmo 119, 133. Este salmo dice que la palabra de Dios ordena mis pasos. Dice, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué va a ordenar mis pasos? Tu palabra.
y ninguna iniquidad se enseñoree de ti. Entonces la palabra va a ordenar mis decisiones, mis pasos. Es muy importante para el cristiano preguntarse: ¿cómo hago para dar los pasos correctos bajo la voluntad de Dios? Y muchos cristianos viven vidas fracasadas porque han perdido la perspectiva de lo que es tener una vida ordenada según la palabra de Dios. Entonces el Salmo 119, 133 está diciendo que la palabra nos ordena. Nos ordena en el sentido de que manda, pero también nos ordena en el sentido que nos pone en orden a hacer las cosas correctas. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Póngase en orden, póngase de acuerdo a la palabra. Y cuando usted está de acuerdo con la palabra, no hay iniquidad que se enseñoree de usted. Es decir, no hay pecado que se haga dueño de su vida, porque usted está leyendo la palabra y poniéndose en el orden de Dios. Ustedes son bienaventurados, porque ustedes leen la palabra. Si la lee, si no la lee, hoy tome la decisión de ser un lector de la palabra. Algunos hermanos me dicen: pastor, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, para eso usted viene los domingos, para que le expliquen la palabra. Viene a la escuela dominical para que le expliquen la palabra. Viene al mensaje para que le expliquen la palabra. Pero si usted no lee la Biblia, tampoco asiste a la iglesia, no viene a los cursos teológicos, no está matriculado en la escuela dominical, pues hermano, usted va a estar perdido. Necesita que sus pasos sean ordenados conforme a la palabra. Lo único que ordena los pasos de una persona es la palabra. La palabra lleva a una persona a estar feliz en el sentido que cumple con la palabra. La palabra lleva a una persona a ser libre del pecado. Fue la palabra que Dios utilizó para llevar a las personas por el camino correcto. Es la palabra, el manual que Dios puso en nuestro bolsillo para que una vez que nos creó, nosotros podamos vivir bien. ¿Por qué la gente no vive bien? Porque no obedece la palabra. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes viven bien? ¿Sí o no? ¿Ustedes viven bien? Yo vivo bien. Y no estoy hablando de plata, no estoy hablando de recreación, estoy hablando de la paz interior que una persona tiene cuando vive la palabra. Amén. Estoy hablando de la armonía, estoy hablando de una buena relación de pareja porque Cristo está presente en su hogar. Estoy hablando de no tener enemigos porque usted vive correctamente para servirle a los demás. Estoy hablando de tener fe. Cuando usted lee la palabra, usted tiene fe y usted camina en fe creyendo que Dios lo va a bendecir, creyendo que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy. Amén. Porque usted es una persona que lee la palabra. Entonces, nunca se compare con una persona del mundo que no lee la palabra. Así lo vea usted montado en un excelente vehículo, así lo vea usted que viaja, que tiene posesiones materiales. Nunca una persona que no lee la palabra puede ser igual a usted, porque usted es una persona llena de la esperanza de Dios. Amén, hermanos. Y hoy debe salir diciendo: yo soy especial para el Señor, porque yo leo su palabra. Yo ando en el camino correcto. Ahora, fíjese lo importante de la palabra. Dice: ella evita iniquidad. Ella evita iniquidad, es decir, que no caigamos nosotros sobre hacer el mal, sino que siempre estamos pensando en hacer bien, en ayudar a otros. Y eso te da alegría, eso te da gozo. Y de eso precisamente le quiero hablar entonces ahora en el segundo punto.
el Salmo 19:8. Dice el Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandatos de Jehová son rectos. Alegran, ahí está, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando una persona lee la palabra, comienza a tener cierta paz, cierta alegría, cierta armonía con su medio, consigo mismo, con la gente, con el ambiente. Cuando una persona lee la Biblia, se vuelve una persona sabia, inteligente, capaz de llevar un mensaje a otros. Cuando una persona lee la Biblia, su medio ambiente, su hogar, su casa, su trabajo, es transformada por la actitud de una persona que lee la palabra. Es igual que si una persona decidiera comenzar a leer los libros de los revolucionarios. Yo leí por mucho tiempo, por mi carrera, leí solo libros de revolucionarios. Karl Marx, Nietzsche, Mao Zedong, Mandela, puros libros de revolucionarios. Pero una bendición de Dios, y es que al mismo tiempo que leía los libros de los revolucionarios que me estaban formando mentalmente, leía la palabra. Y la palabra tuvo más poder que los libros de Marx. Y la palabra transformó mi forma de pensar. Y cuando uno transforma la forma de pensar, transforma la forma de hacer. Y hoy yo soy cristiano, creyente por la palabra. Amén. Porque leí la palabra, porque le creí a la palabra. Y esta palabra no es cualquier palabra. Esta palabra es la manera como Dios se encarna para hablarnos. Él dice: yo soy el pan. ¿Yo soy qué? La palabra. La palabra. Así que cuando leemos la Biblia, estamos leyendo de la vida. Estamos leyendo del cambio. Estamos leyendo de la transformación. Y cuando usted lee la palabra, algo maravilloso, algo milagroso pasa en usted. Lo podemos explicar, tal vez no tiene una explicación lógica, pero hay una realidad. Yo soy cambiado por el poder de la palabra. Amén. Y usted, hermano, es cambiado por el poder de la palabra. La Biblia dice que la ley de Jehová, la palabra, es perfecta y trabaja en nuestra alma. El testimonio de Jehová es fiel. La lectura de la palabra hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, y dice la palabra, y alegran. ¿Un cristiano debe ser una persona alegre? Sí, tenemos problemas. Sí, tenemos temas de salud, tenemos temas económicos, tenemos temas de relaciones, tenemos temas de trabajo, pero nadie nos puede quitar el gozo. El gozo que solo da ¿quién? El Señor. El gozo que usted puede tener en medio de una enfermedad, el gozo que usted puede tener en medio de un problema financiero, porque el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Y el texto dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Tiene que ser alegre, hermano, porque la alegría es confianza. La alegría es esperanza. Cuando uno no tiene esperanza, uno se arrincona, uno se deprime, uno no quiere comer, uno no quiere hablar con nadie, uno no quiere sonreír. ¿Por qué? Porque he perdido el gozo del Señor. ¿De dónde viene el gozo? De la
palabra. Eso dice el Salmo, ¿no? Viene de la palabra. Alegra el corazón. El corazón. No hay mayor alegría en el corazón que saber que estamos haciendo las cosas correctas, que estoy haciendo las cosas bien. Eso trae alegría, eso trae gozo, eso trae confianza. Cuando usted hace las cosas mal, aunque logre una meta, usted se siente insatisfecho. Porque yo sé que yo hice mal. Sí, conseguí ese carro, pero lo conseguí mal. Sí, conseguí ese trabajo, pero lo conseguí mal. Sí, conseguí cosas, pero yo sé que hice mal. Lo hice con corrupción. Entonces, aunque lo conseguí, no tengo alegría. Porque ¿qué es lo que produce alegría? Lo recto. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces yo quiero pedirle esta mañana que usted siempre busque hacer lo recto para que haya gozo, alegría en lo que usted hace. Debemos entender que la vida está guiada por los preceptos que están en la Escritura. Y cuando usted tiene el texto bíblico como referente, la palabra como referente, dice el texto, esto alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir? Esto nos da inteligencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Podemos ver donde otros no ven, podemos ver peligro donde otros no ven, podemos ver luz en medio de la oscuridad, podemos tener la sabiduría para tomar decisiones. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos toman decisiones equivocadas? Porque no siguen la palabra. Nosotros debemos mantener el temor de Jehová, porque este es limpio, el temor a Jehová es limpio y permanece para siempre. Estar bajo el juicio de Jehová es tener la seguridad que Él es justo y que sus juicios son verdad. Hoy le estoy diciendo entonces dos cosas. La palabra nos guía en los pasos que debemos dar, pero también la palabra alegra el corazón. Número tres. Leemos la Biblia, debemos leer la Biblia para aumentar nuestra fe. Dice Romanos capítulo 10, el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por quién? Por la palabra de Dios. Entonces, en la medida que una persona lee la palabra, escucha la palabra, su fe aumenta. Eso dice la Escritura. El oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Así que yo les felicito esta mañana por estar aquí en la iglesia para oír la palabra, porque el que oye la palabra, su fe se está aumentando. Y mire que esto es una verdad, ¿no? En la práctica. Observe usted una persona que de pronto deja de congregarse, como dice Hebreos, por costumbre. Congréguese por costumbre cuando usted ve que aquel día se acerca, cuando el día es malo. Y observe usted una persona que se distancia de la iglesia, que se distancia de la lectura de la palabra, que se distancia de la oración. A los 6 meses, al año, esa persona ha bajado en su nivel de fe. Por esto que dice Romanos, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es una bendición, hermanos, que usted tenga como la disposición de venir a una iglesia a oír la palabra. No muchas personas tienen esta práctica. Hay personas que van a un teatro a oír chistes, van a un teatro o a un recinto a oír conferencias de científicos. Van a un recinto a ver un programa de teatro, una presentación dramática. Pero no muchas personas van a una iglesia a oír la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Me está comprendiendo?
Así que dígale al que está al lado, lo felicito. Hoy su fe está aumentando. Hoy su fe está más fuerte porque usted está oyendo la palabra. Una de las cosas que hace que un cristiano sea reconocido en su fe, que tenga un sello de creyente, que hace que su fe aumente en la vida, es la lectura de la palabra. La Biblia dice, la fe es por el oír. Cuando una persona oye la palabra de Dios, esta palabra abre el corazón y aumenta la fe. Ayer yo tenía un discipulado con una joven de nuestra congregación. Ayer sábado. Y hablamos como por 1 hora. Cuando terminamos el tiempo del discipulado le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dice, tengo muchas cosas revueltas en mi cabeza. Muchas cosas revueltas. Hay algo en mí. Y cuando esta joven me dice eso, yo le digo, ¿sabes? Me haces acordar cuando los discípulos iban camino a Emaús. Ya Jesús había muerto, había resucitado, y dice que se les acercó a esos discípulos, 2 discípulos, se les acercó Jesús y comenzó a preguntar qué está pasando. Y uno de ellos le dijo a Jesús, ¿cómo usted no sabe lo que pasó en Jerusalén? ¿No ha oído de que Cristo murió? ¿Es usted el único forastero que no ha oído de la muerte de Cristo? Y Jesús les siguió hablando a ellos. Les siguió hablando. Y más adelante, uno le dice al otro, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando lo escuchamos hablar? Hermano, eso tiene que pasar en nuestra vida. Que nuestro corazón arda cuando escuchamos la palabra, que nuestro corazón se emocione cuando escuchamos la palabra, que nuestro corazón se quebrante cuando escuchamos la palabra. ¿Usted se ha quebrantado leyendo la palabra? Yo me he quebrantado leyendo la palabra. Muchas veces allí en ese lugar donde yo me siento, me he quebrantado escuchando las canciones que el grupo de alabanza canta o el coro. Me quebranto. Porque oír la palabra te lleva a abrir el corazón. Amén. Y esta mañana yo quiero pedirle a usted que abra su corazón a la palabra. Si usted viene regularmente, pero usted no ha tenido una experiencia con el Señor, vaya y comience a leer la Biblia y diga, yo quiero leer la Biblia. Voy a leer una página diaria, voy a leer un capítulo diario, o voy a leer un libro, pero quiero leer ese libro de Eclesiastés, ¿de qué trata? Quiero leerlo. Ese libro de Juan, yo quiero leerlo. Ese libro de Apocalipsis que habla del fin del mundo, yo quiero leerlo, pero comience a leerlo buscando, como dice la Biblia, buscando esa miel, porque la palabra es como miel al paladar. Pero a algunos ya le perdimos gusto a la palabra. Es más, cuando yo les digo, les voy a hablar entonces hoy del hijo pródigo. Yo ya me sé el hijo pródigo. Es que no se trata de saberlo, se trata de vivirlo, de sentirlo, de volver a mirar la palabra y que tantas veces que he leído el pasaje del hijo pródigo, Dios vuelve y me habla. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es una fuente de agua viva. No está estancada. Siempre hay un mensaje en la palabra. Y si no lo entiende, entonces vuelve el tema. Venga a la escuela dominical. Venga a un maestro que le enseñe. Venga al pastor y pregunta. A mí me anima mucho y me sorprende también cuando hermanos me dicen, pastor, yo tengo una pregunta de la Biblia que no entiendo. Eso me entusiasma. Y muchas veces me hace estudiar la Biblia más, porque a veces son preguntas que no son fáciles de responder.
Entonces cuando un hermano viene y dice, pastor, yo no entiendo, es que en el Antiguo Testamento había brujería. ¿Cómo así que había brujería? Claro. Y eso de que hicieron hablar una mula, la mula de Balaán habló. ¿Eso cómo es? Hay pasajes en la Biblia que no son fáciles de explicar. Pero vuelvo y le digo, no tienen que ver con nuestra fe. ¿Qué me importa si una mula habló o no? Me produce curiosidad, pero eso no me va a cambiar mis temas de salvación. El tema del arrepentimiento, el tema del pecado, el tema de la confesión, el tema de la fe. Pero sí puedo curiosear por la palabra y aprender cosas de la palabra, detalles de la palabra. Entonces yo sí lo animo a que estudie la palabra, a que busque respuestas para su vida en la palabra. Yo leo la Biblia para aumentar mi fe, porque la fe viene por el oír, por leer, por escuchar. En este sentido, entonces, todos nosotros debemos repetir la palabra a las personas, porque cuando ellos la oyen, pueden entrar en un nuevo mundo, en el mundo de la fe. En este momento que yo estoy predicándoles, alguna palabra está llegando al corazón de ustedes y algo puede cambiar. Tal vez alguien aquí tomó la decisión hoy, yo nunca he leído la Biblia, voy a comenzar a leerla. Porque la palabra no vuelve vacía, porque la palabra tiene poder. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 16 de Romanos 10, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la proclamación de la palabra? Debemos seguir anunciando el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y yo debo estar anunciando permanente buenas nuevas. No anuncie malas nuevas, no anuncie desastre. Yo veo en los WhatsApp que me mandan muchos hermanos hablando de desastres. Desastres hay por todo lado. Hablemos de esperanza. Hablemos de confianza en el Señor. Y ese lenguaje positivo, ese lenguaje de fe, ese lenguaje de creer, hermanos, va a traer cambios a su vida. Amén. Amén. Trajo cambios en Pablo. Pablo era negativo. Pero una vez que el Señor toca su corazón, se vuelve un hombre de fe. Y la fe misma lo levanta. Al punto que un día llega a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es un tema de fe. Como cuando usted está enfermo y le han dicho que se va a morir y que el hígado se le acabó, que ya no tiene páncreas, que se va a quedar ciego. Y usted dice, Dios es mi refugio. Dios me va a conservar. Dios me va a cuidar. Dios va a hacer la obra. Porque usted tiene fe. Y el médico hasta se burla de usted, hasta se ríe, ¿no? Pero es que, hermano, la fe no tiene fronteras. La fe es sin fin. Amén. La fe no tiene límites. Porque todo es posible en el Señor. Dios hace lo imposible. Yo hago lo posible. Por esa razón el púlpito, este púlpito, siempre debe ser un espacio para la predicación de la palabra. Siempre debe estar presente la palabra. El poder está en la palabra. Lo que la gente debe escuchar es la palabra de Dios. Cuando usted va a una iglesia y le cantan mucho, disfrutan mucho,
hay actividades de relaciones en la iglesia, el pastor habla mucho de sus viajes, de sus logros, de sus metas. En la iglesia se habla mucho de la economía, de la prosperidad, de si usted va a recibir más. Cuando usted va a una iglesia y escucha mensajes que no están centrados en la palabra, es mejor que no asista más. Porque eso no está aumentando su fe. Su fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Número 4. Yo leo la palabra porque ella me garantiza victoria. Wow. Cuando todo el mundo hoy habla de derrota, la Biblia me está diciendo, tú vas a ser victorioso. Cuando la gente dice que la economía del país está grave, la palabra dice, pero Dios va a bendecir su sembrado. Cuando todo el mundo dice, este negocio no va a resultar, la palabra dice, este negocio yo te lo di para bendecirte. Cambia el lenguaje, cambia la imagen, cambia la percepción. Ya hemos hecho referencia a este texto, pero hoy vuelvo a mencionar pensando en lo que acabo de decir, que la fe viene por el oír, y el texto de Josué capítulo 1, versículo 8, es clave para usted. Josué 1:8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? La palabra, este libro de la ley, ¿no? La palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, oiga, prosperar, ¿a partir de qué? De leer la palabra, de obedecerla, harás prosperar tu camino. Y me acordé del mensaje de hace tal vez 3 domingos, y todo te saldrá bien. Debía haber usado ese texto para ese mensaje, pero no me vino a la mente. Todo te saldrá bien. ¿Cuál era el mensaje de hace como 3 domingos? Todo va a ir bien. Todo va a estar bien. Y hoy vuelvo y les digo, no se aparte de tu boca esta palabra. Recite la palabra, memorice la palabra, viva la palabra y usted va a ver mucha bendición. Medite de día y de noche la palabra. Repítale a los niños la palabra. Léale a los niños las historias de la palabra. Hay gente hoy, hombres, mujeres, adultos, que no conocen el relato de la creación. ¿Usted ha oído hablar de la creación? No, yo no. ¿Usted ha oído hablar de Adán y Eva? No, yo no. Nunca les contaron la historia. ¿Usted ha oído hablar de José? ¿De José? No. ¿Cuál? ¿Del cantante? No. ¿De José el de la Biblia? No, de ese no. Porque no tuvieron un padre, no tuvieron una mamá, no tuvieron una iglesia, no tuvieron un pastor, no tuvieron un maestro de escuela dominical que les contara una historia de la palabra. Conocen el de Caperucita Roja, pero no conocen el relato de Elías. Entonces, medita de día y de noche, haga las cosas conforme a lo que está escrito, está diciendo este texto, y eso hará prosperar el camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que todo les salga bien? Yo también, pero ¿qué tengo que hacer? Volver a la palabra. Decirle, Señor, aquí estoy. Necesito que me hables. Necesito que me toques. Necesito que me corrijas. Por eso, Padre, el próximo domingo
próximo miércoles estaré escuchando tu palabra. Yo no soy buena persona porque soy buena persona. Yo soy el que soy por la palabra. Es la palabra que me ha cambiado. Es la palabra que me hace cada día más justo. Es la palabra que cada día me corrige, me orienta. Es la palabra que me hace una nueva persona. No porque usted sea humano, usted sea buena persona, usted dé limosnas, usted ayude al pobre. Eso vale. Pero lo que realmente tiene poder y autoridad es que la palabra me ha transformado. Amén, hermanos. Entonces la Biblia nos promete victoria, como lo prometió a José, a los israelitas, como lo prometió a David, como le prometió a Noé, que cuando usted obedezca, yo lo voy a subir en el arca. Tú, tu familia, tus bienes, todo. Como le prometió a Abraham, vete de tu tierra a una tierra que yo te mostraré y te va a hacer padre de naciones y te va a bendecir. ¿Qué es lo que dice eso? La palabra. Para que el cristiano tenga éxito, debe obedecer la palabra, no solo leerla. Yo creo que ustedes son buenos lectores de la palabra, pero algunos no son obedientes. Entonces no hay éxito. Desde el Génesis, la falta de obediencia llevó a Adán al fracaso. Entonces ahora con esa lección, la obediencia a la palabra nos va a llevar al éxito. Amén. Así que les animo a tener en cuenta eso. Número 5 y último. Yo leo la Biblia para obedecer al Creador. El Salmo 119, libro de los Salmos 119. Versículo 33. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus leyes, de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Yo leo la Biblia porque quiero obedecer al Creador. Usted viene a la iglesia porque usted está pensando, usted está planeando obedecer lo que la palabra dice. Cuando uno no quiere obedecer la palabra, yo no quiero oír. Eso fue lo que hizo Adán, ¿no? Y Eva. Se escondieron porque no querían obedecer la palabra. No sirve de mucho, hermano, leer la palabra si no estamos dispuestos a obedecerla. Para leer la palabra hay que tener fe y la fe es creer. Y la única manera como usted demuestra su fe en la palabra es cuando usted la obedece. Si no obedece la palabra, no cree. Y si no cree, no tiene fe. Así de sencillo. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no habla con Dios, no ora, no lee, no busca a Dios. Entonces no cree. Entonces se vuelve una cuestión solamente de religión. Y religiosos sí podemos ser por mucho tiempo y por muchos años. Pero ser una persona transformada por el poder de Dios es diferente a ser una persona religiosa. Recuerde que la pelea más grande de Jesús fue con los religiosos de su tiempo, los escribas y los fariseos. Siempre Jesús estaba diciéndoles, ustedes ven el ojo en el otro, pero no ven la viga que ustedes tienen. Ustedes son religiosos. Por eso yo quiero animarles como iglesia a que estemos siempre peleando con la religiosidad y busquemos ese encuentro personal con Cristo. Que mi vida cristiana no sea una religión, sino que sea una relación con Dios. Amén. Que usted no crea que por venir a la iglesia ya usted tiene una relación íntima con el Señor. No.
Aquí hay hermanos que llegan a este lugar y a los 10 minutos de empezar el mensaje están roncando. Yo no sé si es que yo tengo una voz arrulladora, a veces me preocupo, ¿no? Pero están profundos. Entonces uno dice, y no es que le pase un domingo, todos los domingos viene y se clava a dormir. Entonces yo digo, no tiene interés en la palabra. Viene a la iglesia porque tiene una costumbre, pero no ha pasado ese nivel. Tiene que pasar a un nivel de yo estoy interesado en la palabra. Yo quiero salir hoy con un mensaje. El salmista dice ahí en el Salmo, dice, enséñame el camino. Solo Él conoce el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Nosotros no podemos obedecer solo aquella parte de la Biblia que me parece, me gusta, esta parte está buena, lo demás no. La obediencia es hasta el fin. Por esa razón, la vida cristiana es de constancia. Constancia. Hay que ser constantes. Hay que ser constantes. Generalmente a mí me gustan las películas de acción, donde hay un monstruo que toma una ciudad y entonces viene alguien a defender la ciudad del monstruo. Ese tipo de películas a mí me gustan, de acción. Pero he tenido la experiencia de querer ver una película de acción y hay un relato largo entre dos personas. Entonces yo me aburro y lo cambio. Me falta constancia, me falta profundidad, me falta saber esperar el tiempo donde aparece la acción. Hay creyentes así, apagan su vida cristiana porque se acabó la acción, porque se acabó el tiempo de alabanza, porque se acabó el tiempo del folgorio, porque se acabó el tiempo de la alegría. Ahora viene lo más aburrido, el mensaje, la palabra. Entonces se acomodan en la banca y se quedan profundos. Permanezca esperando el tiempo de Dios. Amén. Va a haber algo maravilloso. Para obedecer la palabra se necesita entendimiento. Y se necesita tener un corazón dispuesto. La obediencia al Señor no es por miedo, no es por imposición. La obediencia debe nacer en el corazón, en la conversión de un creyente. El versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Cuando nosotros decidimos obedecer, hermanos, entramos en la senda del Señor. Y la voluntad del Señor se convierte en nuestra voluntad y andamos bajo la voluntad de Dios. Allí nace aquella oración, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en conclusión, yo leo la palabra porque quiero obedecer al Creador. Yo leo la palabra porque quiero estar alegre. Yo leo la palabra para saber qué pasos y qué decisiones voy a tomar. Yo leo la palabra porque la palabra aumenta mi fe. Y yo leo la palabra porque la palabra me garantiza la victoria. Amén, mis hermanos. Hoy quiero invitarlos a que tome la decisión de leer la palabra. Si arranca por el Antiguo Testamento, por Génesis, va a llegar hasta versículo 14 y 15 y ya va a perder como la secuencia en el tiempo. Así que no se afane, eso pasa. Si arranca leyendo en el Nuevo Testamento el libro de Juan, usted va a descubrir todo lo que tiene que ver el cambio de vida leyendo el libro de Juan. O si arranca leyendo uno de los libros históricos, Esther, Isaías,
pues ahí usted va a tener que buscar mucho la sabiduría de Dios para entenderlos, ¿verdad? Si arranca a leer el libro de Hechos, usted va a entender lo que pasa en la iglesia, lo que es la iglesia. Si arranca a leer el libro de Mateo, usted va a entender lo que significa tener un rey. Jesús es el rey soberano. Si quiere encontrar muchos detalles de los relatos de los libros sinópticos o los evangelios, lea el libro de Marcos. Marcos le da más detalles que cualquier otro libro. Lea la palabra. La palabra le trae mucha bendición. Incline su rostro y piense un poquito en esta canción que le va a ayudar a tomar la decisión de leer la palabra. Tome una decisión esta mañana con respecto a la palabra. Cualquier decisión que usted tome, Dios va a estar ahí acompañándolo, ayudándolo, porque es una buena decisión, porque es un buen paso. Tome la decisión de leer la palabra. Tal vez tome la decisión: a partir del domingo próximo voy a asistir a una clase de escuela dominical porque quiero escuchar la palabra. A partir de esta tarde, de mañana, voy a comenzar a leer un libro de la Biblia. Voy a comenzar a leer. Lo que no entienda, lo anoto por ahí para preguntar. Voy a leer la palabra. Si la palabra me trae éxito, si la palabra trae alegría a mi corazón, si la palabra me guía para tomar decisiones, yo voy a leer la palabra. Si alguno de ustedes ha tomado alguna decisión, cualquiera que sea, yo le invito a levantar la mano. ¿Qué quiero hacer? Orar para que esa decisión el Señor la acompañe. Amén. ¿Hay alguien que está tomando alguna decisión esta mañana? ¿La hermana? ¿Alguien más? Ahí hay otra hermano o hermana. Qué bueno. ¿Sabe qué podemos hacer? Los que han levantado su mano, póngase en pie un momentico. Yo quiero orar por usted. Yo quiero pedirle al Señor: ilumínalos con tu palabra, bendícelos con tu palabra, dale la oportunidad de leer tu palabra, abre caminos para leer tu palabra, dales el tiempo, Señor, dales el hambre de leer tu palabra, y comience a hacerlo. Lo tiene en casa, no tiene que hacer nada especial, solo decir: yo quiero, y vamos a orar por eso.
palabra. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Padre, esta mañana yo te doy gracias por tu palabra. Especialmente te doy gracias por las personas que hoy han tomado alguna decisión. Tú les conoces sus corazones. Y mi oración, Señor, esta mañana es que tú les ayudes a abrir el camino, porque vendrán dificultades, vendrán trabas, vendrán luchas. Satanás va a querer robar lo que hoy se sembró. Pero Padre, tú estás al cuidado. Tú eres el pastor. Tú eres el que cuida las ovejas. Tú eres, Señor, el líder. Tú eres el buen pastor. Yo te pido, Padre, que bendigas a estos hermanos que se han puesto en pie y que tú les des la alegría en el corazón cuando estén leyendo la palabra. Vendrán tiempos de refrigerio, vendrán tiempos de gozo por la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarle a los hermanos. Y los que no se pusieron de pie seguramente también tienen una decisión. Acompáñales en esa decisión. Bendecimos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse en pie, por favor. Vamos a finalizar. No sin antes decirle, el miércoles vamos a estudiar la palabra. No lo pierda. No lo pierda. Como siempre les despido. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Lleve un abrazo a la distancia hasta que lo podamos hacer uno a uno. Que Dios les bendiga, que lleguen bien a casa. Hay refrigerio en la cafetería si quiere compartir con alguien. Que Dios les guarde y bendiciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Bautista Central de Bogotá y compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y disfruta de todos nuestros beneficios.